y larga Lore, como siempre. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Comenzamos la tercera clase del módulo de pediatría de este curso anual de consultas frecuentes y patologías prevalentes con la doctora Analía Navas. Ella es pediatra, es ex integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad del INEP y nos va a hablar de un tema muy importante que es neurodesarrollo infantil y bullying. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos Carvajal, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la filial Catamarca. Buenas noches a los dos, les damos la bienvenida y bueno, esperamos tener una hermosa clase. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, ojalá sí que cumpla las expectativas de bueno, quienes nos acompañan. Sí, seguro. Y bueno, yo no dije buenas noches a todos los integrantes, venimos de un receso de vacaciones, a todos los participantes de este curso, así que buenas noches para todos también. Doctor Marín. Nada, yo quiero agradecer como siempre a la Sociedad de Pediatría que siempre está con nosotros, siempre nos apoya, a Juan Carlos que absolutamente siempre está o charlando, hablando, dando clases o de audiencia, pero siempre está y cada vez que lo citamos viene y por supuesto gracias a Analia por la amistad de tantos años, por la confianza, Gracias. porque hemos pasado muchas cosas y porque estás acá cuando te pedimos que estés. Así que yo creo que Bueno, esta va a ser gracias a una ustedes. clase hermosa, va a ser una clase de mucha actualidad y sobre todo que los médicos muchas veces no sabemos qué rol tenemos que cumplir en una cosa así y tal vez ahora vamos a tener armas para ayudar a los padres, a los niños que están pasando por momentos difíciles. Yo cuando me dijeron el tema, yo dije un tema extraordinario, porque esto no se aprende en la Facultad de Medicina, en lo absoluto. Tenemos muchas cosas que se aprenden en la calle y tal vez no siempre son ciertas. Y las armas las tienen los que realmente saben de este tema, que son ustedes, y para el médico general puede ayudar un montón. Y es el ayudemos a ayudar a la gente, que es parte principal de ser médicos, no solamente es recetar, es ayudar. Y esto yo creo que es mucho más armas para ayudar a la gente a salir de momentos difíciles. Así yo estoy seguro que vamos a aprender mucho y va a ser muy interesante esta charla. Gracias, Analia. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. O sea, antes de empezar, bueno, Analía, yo quería agradecer, bueno, al Colegio Médico, por cierto, por la predisposición y por abrirnos las puertas, generalmente para que llegue a todos los médicos del interior, ¿no? Como sociedad científica, tanto el colegio como la sociedad de pediatría, y yo creo que todas las sociedades, nuestro objetivo es que se capaciten todos los médicos, tanto del interior como del capital, para que podamos afrontar este trastorno de desarrollo que realmente uno va viendo a medida que va pasando el tiempo, muchos trastornos o condiciones que ahora lo llamamos, ¿no? Para poder detectar y que llegue generalmente en forma temprana todo lo que es la sospecha y el diagnóstico y a quién derivar y cómo sospechar, ¿no? Y en segundo término, bueno, y el bullying, que es un tema que nos atañe en todos los ámbitos, no solamente a nivel escolar, sino también encontramos a nivel de nuestros trabajos, ¿no? Pero bueno, en el escolar muchas veces no puede manifestar y yo creo que esos son los signos de alarma, a ver cómo encontrar, cómo detectar y a quién derivar. Yo creo que, bueno, Analía es la más experta en este tema, por eso, bueno, nos va a dar una excelente charla. Bueno, Analía. Después, al final de la clase, bueno, vamos a hacer las preguntas correspondientes, así que si lo pueden ir anotando, así Bueno. pasamos. Bueno, doctora, comenzamos con su clase. La Bueno. escuchamos. Gracias. Bien. La verdad que las dos charlas son largas. En realidad, yo me voy... ¿Se escucha? Porque veo que dice conexión inestable. Está bien. Voy a abocarme más a lo que es neurodesarrollo y puntualmente voy a brindar dos conceptos de bullying en el sentido de que pueden ir ensamblados en algún punto y eventualmente, si queda algo para desarrollar a futuro, queda abierta la posibilidad. A ver,
Ay, ¿qué pasa? Que no, espérenme que no puedo, no sé por qué, no se me mueve la pantalla. Ahí está. Primero que nada, vamos a aclarar que el pediatra es el médico de cabecera de niñas, niños y adolescentes. El rol que nosotros cumplimos básicamente cuando hacemos el control de niños sanos es tratar de encontrar supuestos niños enfermos, o como dijo Juan Carlos, algunas condiciones, dentro de un pool de pacientes aparentemente sanos. Entonces podríamos dividir nuestro control de niños sanos en dos aspectos, en crecimiento y desarrollo. Crecimiento es todo lo cuantificable, básicamente nosotros tenemos una balanza, un pediómetro y una cinta métrica, y con eso hacemos crecimiento para ver los parámetros que son peso, talla y, valga la redundancia, perímetro cefálico, y con eso estaríamos haciendo el crecimiento, y luego controlamos el desarrollo. Ahora, ¿qué es desarrollo? Es lo que yo básicamente voy a tratar de transmitir en esta charla. El concepto de desarrollo fue cambiando en el tiempo. Para Hessel se trataba de una secuencia, era algo sistemático, que no dependía del ambiente, que tenía un origen biológico con una regulación genética. Para él aparece el concepto de motricidad gruesa y motricidad fina, y empieza a contemplar el lenguaje. Analía, Sí. vos sabés que no está pasando las diapositivas. Y acá en mi computadora pasan. Sí, no sé por qué. Fíjate si poniéndole la copita de presentación. No, estoy en copita. No, estás clavado en la primera diapositiva. Vuelvo acá. Ahí estás, y fíjate en presentación completa, que tenga toda la pantalla. Por ahí así Compartir. empieza a pasar, a ver. Ahí No dice, compartas de nuevo, es andar sí, no, está en pantalla completa, te digo, ¿eh? nosotros no sé por qué. Oh, no te puedo creer. No importa, de última anda pasándolas desde la barra del lado, ¿entendés? Bueno. Es más, salí de la copita y volví a entrar a la Sí, sí, copita, a sí. ver si así se A ver arregla. ahí la ven. No, pero no importa, anda pasando una por una manualmente y hace la clase normal, tranquilo. Y espérame, ahí ya salí de la pantalla completa y está... No pasa. A nosotros no pasó nada. Por eso, hacelo a mano, en vez de pasarlo pasarlo con el cursor desde la barra lateral. A ver, espera. Ahí tampoco. No, por eso, seguí la clase tranquila, pero hacelo a mano. Sí, allí Doctora, abajo, Ahí pasan las diapositivas, no está en claro. pantalla completa, eso es lo que quiero Doc decir. Barín, ahí Sí, tiene que hacer un clic donde dice habilitar edición, ella por eso no lo puede poner. bueno, Déjenme. Ahí. A puede ver. ser. Y ahí te fuiste al diablo. Espera. Volvé a compartir. Y ya no sé, a ver, espera. Ay, qué macana, espera. Que ahora... Tranquila, está todo bien. Veníamos bien. Y ahora no sé dónde. Salgo y vuelvo a entrar. No salgas vos. No. Salí de compartir pantalla y volvé de nuevo a compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí. Ahí estoy en compartir pantalla, ¿ven? Sí, pero ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ahí está. Ahora pone pantalla en presentación. Bueno, a ver, espérame, a ver. Ahí estás, perfecto. Ay, gracias. Volvé a la pantalla donde estabas hablando y seguí tu clase tranquila. Bueno, si no me ven, no importa, lo importante es que me escuchen. Lo importante es que vean la cosa. Sí. Bueno, yo sigo hablando y después veo cómo aparezco, así no perdemos más tiempo. Estás en un costadito chiquito, Analia. No te Bueno, hagas no hay problema. drama. Sí. Lo importante es el concepto que veníamos hablando sobre cómo fue evolucionando el desarrollo el desarrollo a través del tiempo, ¿sí? Luego aparece Sigmund Freud con su teoría psicoanalítica, en donde para él los deseos inconscientes son importantes. Él clasifica el desarrollo en etapas: la oral de 0 a 18 meses, la anal de 18 a 36 meses, la fálica de 3 a 6 años, la de latencia entre los 6 y 12 años, y la genital en la adolescencia y adultez.
Para él, avanzar en una etapa hacia otra implica que hay que resolver un conflicto psíquico previo, y a la estructura psíquica la divide en yo, super yo y ello. Para el conductismo de Watson, los niños nacen, pero las experiencias y el ambiente modifican la conducta. Esto es un poco lo que se va aproximando a lo que hoy nosotros controlamos en crecimiento y desarrollo, como vamos a ir viendo, por eso la importancia de ver la evolución en el tiempo. Jean Piaget habla de que el desarrollo es un proceso cognitivo y de aprendizaje. El niño nace con una necesidad y capacidad de adaptarse al medio, divide a las etapas del desarrollo en sensorio-motriz, en preoperacional, de las operaciones concretas, y en la etapa de las operaciones formales. Y esto tiene importancia en cuanto a que la escuela seguía mucho con esta clasificación, y por eso las actividades que se van presentando desde lo académico en las escuelas tienen relación con las etapas de la escuela piagetiana. Vygotsky habla del desarrollo de una manera que es igual a la interiorización de instrumentos culturales. Para él es muy importante todo el aporte que puede hacer el entorno. Él dice que hay una brecha entre las habilidades que tiene el niño y lo que puede aprender de un adulto o par más competente, y a esto él le llama zona de desarrollo próximo. Esto también tiene mucha importancia cuando tenemos, por ejemplo, un niño con un desafío en su neurodesarrollo, en donde hay alguna de sus facetas que está alterada, por decirlo de alguna forma, o viene con un retraso, viene con alguna dificultad. ¿Cómo puede verse beneficiada cuando ofrecemos un entorno más favorable, el adulto más competente, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño entra en estimulación temprana, en un programa de estimulación temprana. Según Uri Bonfenbrenner, él habla de un modelo ecológico que está basado en la teoría de los sistemas. Él habla de microsistemas, el más pequeño, que es el vientre, el útero de la mamá, y cómo a partir de ahí el individuo se va insertando en sistemas cada vez más grandes, pasando al mesosistema, que sería la familia, el exosistema, que sería el barrio, por ejemplo, y un macrosistema, que es cuando el chico ya se inserta en sociedad a través de la escuela y todo lo que significa la comunicación con otros espacios, ¿no? La socialización. Stanley Greenspan y Serena Weider hablan de un desarrollo socioemocional. Acá empieza a tener una importancia lo emocional. Ellos desarrollan un modelo que se llama DIR, es decir, desarrollo, perfil individual y relaciones con los otros. Estas etapas del neurodesarrollo ellos las dividen en mojones, y va desde la autorregulación e interés por el mundo, que debería adquirirse entre los 0 y los 3 meses de edad, la vinculación y el apego entre los 2 y 5 meses, la comunicación de doble vía entre los 4 y 10 meses, el sentido de sí mismo, que debería alcanzarse alrededor de los 2 años, y la capacidad representacional adquiriéndose alrededor de los 36 meses para llegar a un pensamiento emocional que se adquiriría entre los 36 y 48 meses. Que si nosotros vemos, cronológicamente hablando, el niño debería estar en condiciones de tener un pensamiento emocional y estar disponible para aprender a socializar y los aprendizajes académicos cuando entra en el jardín de infantes. Todas estas características muchas veces se ven modificadas en los chicos que tienen un trastorno del neurodesarrollo, y de nuevo, por eso la importancia, como dijo Juan Carlos, de la pesquisa precoz y oportuna, para tratar de que aquel que no lo adquirió de manera espontánea pueda recibir los apoyos necesarios a tiempo y llegar a las mejores condiciones en el momento de la escolarización. Entonces, de todo lo que vimos, podemos decir que desarrollo es un proceso determinado por la interacción entre factores genéticos y ambientales, que determina la maduración de los niños en diferentes áreas. Es decir, es la interacción entre la nurtura, que es lo que genéticamente nosotros tenemos, la natura, y el ambiente, que sería la nurtura. Esta interacción bidireccional hace que se vaya dando paulatinamente el desarrollo. Cuando nosotros evaluamos desarrollo, estamos hablando de motricidad fina, de motricidad gruesa,
lenguaje y comunicación y resolución de problemas. Fíjense que en la misma esfera están 3 áreas. Tener lenguaje no es lo mismo que comunicación, y tener comunicación no es lo mismo que resolver problemas. Lenguaje es poder hablar, comunicación es poder usar el lenguaje de manera pragmática, es decir, darle un sentido social al lenguaje, ¿sí? El desarrollo social, ¿no? Las interacciones, la regulación emocional y la conducta adaptativa, es decir, que el chico funcione en virtud de lo que se espera de él en cada una de las áreas donde se desenvuelva, ¿no? Entonces, las principales características del desarrollo son que es algo continuo, es progresivo, es decir, de menos a más, es irreversible, no tiene que haber una vuelta atrás, y tiene una secuencia fija. Por ejemplo, el chico primero sostiene la cabeza, después se sienta para finalmente pararse y caminar. Es una secuencia fija. Cuando nosotros evaluamos desarrollo podemos encontrar diferentes tipos. Lo que nosotros decimos desarrollo típico o desarrollo neurotípico es cuando una etapa evolutiva sucede a la otra, tal cual lo expliqué recién en el ejemplo desde el sostén cefálico hasta que el niño empieza a caminar. Cuando nosotros vemos o sospechamos un retraso del desarrollo es cuando vemos que una o más áreas tardan en desarrollarse. Es decir, a lo mejor un chico viene con un desarrollo normal, pero de pronto el lenguaje no apareció en la etapa que nosotros esperábamos que apareciera. Por lo demás, el niño puede estar perfectamente bien, pero ya tengo que estar con mis antenas paradas. Un desvío en el desarrollo es cuando un área se desarrolla de manera normal, digamos, en el momento oportuno, pero lo hace de una manera que no es la esperable. Por ejemplo, el niño que alrededor del año, en lugar de decir una palabra típica como mamá o papá, dice tractor. Entonces, adquirió el lenguaje, lo adquirió en el momento que nosotros esperábamos, pero dijo tractor, que no es una palabra típica. O, por ejemplo, cuando tenemos un niño que por lo demás no hay aparentemente algo que llame la atención, pero tiene un lenguaje como demasiado exquisito para la edad, con términos que por ahí no son los esperables para su edad. Esos chicos nos tienen que llamar la atención. O tienen, por ejemplo, un lenguaje con una vocalización o con una entonación que no es la esperable para el lugar donde nació. Un chico que habla como mexicano, pero nació en la puna catamarqueña, por ejemplo, ¿sí? Y una regresión en el desarrollo es cuando las habilidades que había adquirido en tiempo y forma las pierde. A veces los papás lo asocian con algún evento en particular que a ellos puntualmente les llama la atención. Entonces, por ejemplo, dicen, él había dejado los pañales, pero cuando nació el hermanito, se los puso de nuevo. Entonces, por ahí pensamos que como estaba celoso, nosotros no jerarquizaron esa pérdida de pauta madurativa, ¿no? O de pronto hablaba y empezó a hablar como chiquito, o el chico que de pronto venía todo bien hasta que se golpeó la cabeza, se cayó de la cama, se golpeó la cabeza y de pronto dejó de hablar. Bueno, esos chicos habrá que ver si realmente ese evento fue el que ocasionó esta regresión o por ahí coincidió y es a lo que los papás les hizo hacer el clic de que había desaparecido alguna pauta que había adquirido. Entonces, en pediatría, ¿por qué es tan importante controlar el desarrollo? Porque alrededor de un 8% de niños entre 24 y 72 meses presentan un trastorno del desarrollo. Y post-pandemia, la verdad que no tengo una estadística específicamente post-pandemia, pero la verdad que ha habido como una eclosión, ¿no? La incidencia del 12 al 20% aumenta a medida que crecen. ¿Esto por qué se da? Porque en realidad, a medida que aumentan las demandas del entorno, queda más en evidencia aquello que el chico no logró en tiempo y forma. Por ejemplo, el chico que va a un jardín maternal, de pronto tiene algún juego anárquico, de pronto tiene una conducta muy disruptiva, pero en un ambiente que todavía no es tan estructurado, es como que pasa desapercibido o el equipo tiene más tolerancia.
Ahora, cuando ese mismo chico llega a un primer grado, en donde se espera que esté 40 minutos sentado en una silla, compartiendo atención, respetando consignas claras y específicas, copiando, mirando y todo lo que significa estar en el aula, obviamente queda más en evidencia aquello que no puede lograr por sí mismo, ¿sí? Un 70-80% de los trastornos del desarrollo son diagnosticados al ingreso escolar, un poco por lo mismo que hablábamos, y está demostrado el beneficio a largo plazo de la intervención temprana. Entonces, por eso es tan importante controlar el desarrollo. Vamos a aclarar algunos conceptos, por ejemplo, qué es el neurodesarrollo. Es el campo de la neurociencia y la biología que describe y estudia los mecanismos por los cuales los numerosos sistemas nerviosos conectan entre sí y consiguen resultados a largo plazo. Fíjense que dice campo de la neurociencia. Entonces, por eso es tan importante que cuando uno tiene un niño que tenga una sospecha franca de un trastorno del neurodesarrollo, inicie la estimulación temprana con abordajes que tengan una evidencia científica, ¿no? Sabemos antes, y lo hemos visto recién en la evolución, que para Sigmund Freud había mucho de esto de resolución de conflictos, del vínculo con los padres. Por supuesto que es importante ver cómo se vincula, ya lo vamos a ver más adelante, pero en realidad también sabemos, esto que dice más abajo, los numerosos sistemas nerviosos, sabemos que hay condiciones, por ejemplo la condición del espectro autista, en donde juega un rol importante a la hora de regular conducta, una valoración bien exhaustiva acerca de lo que podría llegar a ser un trastorno del procesamiento sensorial, que no tiene nada que ver con lo vincular, ¿no? Me detengo un ratito en esto. Los trastornos del procesamiento sensorial es toda la información que a nosotros nos entra por los diferentes sentidos. Sentido de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el propioceptivo y a nivel vestibular. Son 6 aspectos que pueden modificar mi conducta en relación a cómo yo me adapto a ese medio según mi respuesta. Normalmente nosotros tenemos una respuesta adaptativa, es decir, yo por ejemplo estoy en este momento hablando con ustedes a través de una pantalla y estoy recibiendo el estímulo de la luz, el estímulo de la misma pantalla, a lo mejor del ruido de la calle de un auto, a lo mejor de mi panza que tengo hambre, y sin embargo es como que logro jerarquizar, dejar en un segundo plano todos los demás estímulos para seguir manteniendo un diálogo coherente y seguir con el desarrollo de esta clase. En este aspecto hay niños que pueden ser hiporresponsivos o hiperresponsivos. Los hiporresponsivos son los que necesitan demasiada información de todo. Entonces son los que normalmente vemos como los chicos que a lo mejor están en el banco y se echan encima, que están tirados en el sofá con el celular, que son como pachorras, digamos. Y después tenés el chico hiperresponsivo, que es el que quiere responder a todos los estímulos de la misma forma. Entonces llega a una fiesta de cumpleaños, donde hay pelotero, donde hay luces, está el payaso, la piñata y todo lo demás, y se empieza a desregular y a correr de manera descontrolada, y no tiene nada que ver con que el chico no haya tenido a lo mejor una mamá que haya puesto límites en la manera que ella aprendió o los pudo poner, sino que el chico responde de una manera alterada a los estímulos que recibe. Estos chicos necesitan una valoración específica de su sistema nervioso. Lo hace la gente de terapia ocupacional formada en integración sensorial, hace una planificación denominada dieta sensorial y muchas veces el problema de conducta se regula teniendo en cuenta, como digo, un abordaje con una evidencia científica como es la que acabo de comentar, ¿sí? Mientras por dentro pasa la siguiente secuencia, nosotros vamos a ver lo que después les voy a comentar. Entonces, hay una neurogénesis, después proliferan estas neuronas, se van diferenciando, van a migrar al lugar que corresponda, se desarrolla el axón, las dendritas, aparece la sinaptogénesis, la poda sináptica,
muerte celular programada o apoptosis y el reordenamiento. Todo eso es lo que pasa dentro de la cabecita del bebé, y en cualquiera de estos pasos puede haber una alteración que se manifiesta en algún trastorno del desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Lo que tenemos que tener en claro también es que hay periodos críticos. Los periodos críticos son momentos determinados en el desarrollo del sistema nervioso, donde están dadas las condiciones para la adquisición de una determinada función. Entonces, vuelvo a lo mismo, aquel chiquito que de pronto no caminó alrededor del 1 año y medio es un periodo crítico. Si no lo hizo y yo estoy alerta, puedo dar intervención, puedo dar información a ese sistema nervioso como para que libere todo su potencial, ¿sí? Si yo dejo pasar el tiempo, no quiere decir que no lo va a lograr, pero claramente no es el momento más oportuno de intervención. Otro concepto que es importante en todo lo que es neurodesarrollo es el de plasticidad cerebral, que es la capacidad cerebral para minimizar los efectos de las lesiones a través de cambios estructurales y funcionales, a veces de forma espontánea y otras tras tratamientos de rehabilitación adecuados. Vuelvo a lo mismo, intervención temprana es antes de los 5 años. El cerebro es plástico toda la vida. Si no lo fuera, nos indicaría, por ejemplo, rehabilitación a una persona que sufrió una ACV a los 80 años. Pero claramente es mucho más plástico cuanto más pequeño, y alrededor de los 8 años ya empieza a descender para alcanzar su menor, digamos, plasticidad a partir de los 30 años. Volviendo a los trastornos del desarrollo, vamos a decir que son desórdenes que tienen su origen en el cerebro y que se manifiestan en alteraciones del desarrollo. Lo dijimos recién, motor, del lenguaje, cognitivo, social, conductual, y que se manifiestan como retraso, desvío o regresión. ¿Cuáles son los trastornos del desarrollo que nosotros vemos en pediatría? Lo que antes llamábamos TGD, que era el trastorno generalizado del desarrollo, en el DSM-5 del 2013 pasó a ser trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. La discapacidad intelectual, retraso mental, antes de los 5 años podemos decir retraso global del desarrollo o del área afectada, y a partir de ahí discapacidad intelectual, después de los 18 años ya es retraso mental. El trastorno específico del lenguaje, que hoy por hoy es un trastorno del desarrollo del lenguaje que incluye varias áreas, hay que evaluar bien fino si es expresivo, comprensivo, si es pragmático en el uso, si es semántico en cómo está conformado ese lenguaje. Trastornos del aprendizaje o dificultades específicas del aprendizaje, disortografía, dislexia, discalculia, en donde hay un trastorno específico para aprender sin que haya una causa orgánica subyacente. Es decir, yo tengo un chico, por ejemplo, con un coeficiente intelectual límite o por debajo del normal, va a tener un trastorno del aprendizaje, pero no es específico del aprendizaje, es secundario a su discapacidad intelectual. ¿Se entiende? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en sus 3, digamos, presentaciones: predominio inatento, predominio impulsivo o predominio oposicionista desafiante. Lo que llamábamos parálisis cerebral o ECNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva. Dijimos a nivel de los sentidos, hipoacusia, la discapacidad visual. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, me dicen, ¿no? Si no, yo sigo y después dejamos las preguntas para el final, como quiera. No sé, Juan Carlos, me avisas. Sí, dejamos para el final, así exponen. Bueno, y acá viene la parte más importante en el consultorio, ¿no? ¿Cómo detectamos estos trastornos? Primero, a través de la anamnesis. La anamnesis es una herramienta muy exquisita. Para nosotros los pediatras es muy importante todo lo que pasa en relación a ese niño desde mucho antes, ¿no? Desde la concepción. Todos los factores de riesgo que puedan haber ocurrido, cómo fue ese parto, bueno, todos los que concerniente a la nutrición de la mamá, si fue un embarazo programado, si recibió complejos vitamínicos, si hizo prevención con ácido fólico, las vacunas, por supuesto después todo lo concerniente al parto,
los parámetros, peso, talla, perímetro cefálico, el Apgar, si lloró al nacer, si estuvo internado, si recibió medicación nefrotóxica, cómo se alimentó, si fue la alta conjunta, si después se internó por hiperbilirrubinemia, por supuesto todos los antecedentes familiares. Hay que tener en cuenta que si hay un niño que tiene un hermano con un trastorno en su neurodesarrollo, como hay genes involucrados, hay que estudiar a los hermanitos también, ¿sí? En anamnesis mencioné algunos factores de riesgo, por supuesto el examen físico exhaustivo, los chicos hay que mirarlos de la cabeza a los pies, desde la punta del pelo hasta la uña del dedo gordo. Así venga el chico por un resfrío, el chico en lo posible hay que desvestirlo y mirarlo todo, porque el cuerpo habla. A veces hay estigmas, hay lesiones, hay mechones de pelos, hay una mirada, hay una manito, algo, un dedito de más. Y acá tenemos que diferenciar, que es otro capítulo, si sospechamos un síndrome genético o no. Cuando hay una malformación que es menor y que es aislada, pues nada, se descarta. Pero cuando nosotros tenemos un chico que tiene una o dos malformaciones, como ya vamos a ver en una suerte de caso clínico que les traje, bueno, siempre tenemos que ser mal pensados e investigar todo. Otro factor importante son las TORCH, ¿no? Las infecciones, ver cómo cursó esa mamá el embarazo, ¿no? Si tiene alguna mancha café con leche, el bebé, su tono, su postura, su mirada, todo nos puede dar una información y por supuesto lo que con el estetoscopio vamos escuchando. Las pruebas de pesquisa, bueno, lo dije recién, ¿no? Pesquisar es tratar de encontrar chicos supuestamente enfermos o con alguna condición dentro de un grupo de una población aparentemente sana. Tenemos la pesquisa para descartar enfermedades metabólicas, que es la que le toman en la neonatología antes del 5º día de vida, y que nosotros los pediatras tenemos la obligación no solamente de verlas, de solicitarle a la mamá que recupere el resultado, sino de dejarlo registrado en la libreta, ¿no? Que la libreta de Catamarca es una de las más completas del país y tenés toda la información ahí. Pedir las autoemisiones acústicas dentro del primer año de vida, tiene que tener las dos. Tiene que tener control oftalmológico, sobre todo si el niño tiene factores de riesgo. Tenemos que chequear las caderas, descartar precozmente que no haya una luxación congénita de cadera. Y por supuesto, insisto, mirarlo todos y tomarnos el tiempo de preguntar a la mamá, bueno, ver cómo se prende al pecho en el consultorio, ver qué dudas, qué inquietudes aparecen, cuáles son las costumbres que tiene esa familia, porque muchas veces vienen influenciadas por abuelas o por personas mayores que tenían otras costumbres, otras culturas. Observar bien todo lo que sucede en ese momento de la consulta aporta mucha información. Entonces, el rol del pediatra es muy importante porque es el profesional de la salud que tiene más contacto con el niño y la familia en las primeras etapas de la vida. Esto nos permite hacer una detección precoz, lo que es igual a una intervención temprana, lo que es igual a un tratamiento oportuno, lo que es igual a un abordaje adecuado del problema, lo que se traduce en una estrategia altamente efectiva. Entonces, de todo esto que yo fui haciendo una especie de introducción, vamos a ver cuáles serían los 3 niveles de vigilancia del desarrollo. El proceso de detección y evaluación diagnóstica considera, primero, lo que hablamos recién, los factores de riesgo. Ahí hacemos como una separación. Si el chico no tiene factores de riesgo, sigue con su control de niño sano. Si ese chico tiene factores de riesgo, nosotros vamos a estar alerta y vamos a ver cómo es su evolución. Escuchamos cuál es la preocupación de la familia. Por ejemplo, lo que dije recién. Si la mamá ya viene con un niño que tiene un autismo diagnosticado, siempre la pregunta es, ¿y este bebé nuevo le puede llegar a pasar lo mismo? Entonces, estar alerta, ¿cuál es la preocupación? Siempre escuchar a la familia, porque cuando la mamá algo le hace ruido de su bebé, no se equivoca. La intuición que tienen las mamás es muy grande. Entonces, siempre tratar de escuchar, por supuesto, poner paños fríos, pero estar expectantes a ver cuál es la mejor conducta a tomar, consensuados, por supuesto, entre los dos. Y monitorizar el desarrollo mediante las escalas de valoración.
Ya vamos a hablar un poquito del IODI, ¿no? La vigilancia del desarrollo lo realiza el pediatra en todos los controles, es asistemático y este IODI, que lo mencioné y ya lo voy a comentar, trata de que sea más sistemático. Entonces, contempla la anamnesis, la observación, el examen físico y tiene instrumentos para pesquisar precozmente algún trastorno del desarrollo. El IODI, que está en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y el ILAPRUNAPE, que en realidad es una prueba nacional de pesquisa que requiere un entrenamiento previo y un kit para poder administrar algunas pruebas que se corroboran y uno va permanentemente controlando con planillas y un librito bastante exhaustivo como para, hablando vulgarmente, hilar un poco más fino acerca de lo que nosotros sospechamos, si se comprueba o no, no hace diagnóstico, pero sí es de alta sospecha. En cuanto al IODI, esto está al alcance de cualquier pediatra, esto está en internet, hay un instructivo de 48 páginas, esto es como un consenso elaborado por muchos profesionales dedicados específicamente al neurodesarrollo, y básicamente consiste en esta planilla que tiene estas marcas celestes, en donde ahí puntualmente especifica qué es lo que yo tengo que evaluar en esta otra grilla, en donde hay aspectos que son los que vimos recién, cognitivos, socioemocionales, a nivel motor, y la interpretación que se hace es de acuerdo a la edad del paciente que está arriba, en el cuadrito ese verde, y al costado los diferentes ítems que uno va evaluando. Si el paciente presenta las pautas madurativas en tiempo y forma, aparecen en los casilleros pintados de verde. Si el paciente no los tiene, pero todavía tiene margen para esperarlo, aparecen en amarillo. Y cuando realmente el paciente no ha presentado las pautas en tiempo y forma, directamente ya se colorean de rojo y son los pacientes que uno tiene que empezar a programar las interconsultas para descartar que no tenga alguna alteración del desarrollo. El proceso de detección y evaluación diagnóstica, ya pasamos a un nivel 2, una detección específica, a lo que vimos recién era tratar de detectar. Acá tenemos en cuenta las señales de alerta, por ejemplo, falta de interacción social. Vemos los problemas tempranos, por ejemplo, coordinación motriz. Y acá voy a hacer también un paréntesis, porque muchas alteraciones motrices se están viendo porque a los chicos precozmente los conectan con tablas. Entonces, en lugar de trabajar como debería trabajar el niño sus primeros años las manitos con encastres, con rompecabezas, con masas, o con otro tipo de juguetes apropiados a la edad, están solamente con 1 o 2 dedos sobre la pantalla. Entonces, eso afecta a las dos áreas, la falta de interacción social, porque están más conectados a los aparatos que a las personas, y problemas tempranos de coordinación motora, porque claramente los deditos no tienen el trabajo previo, que es la estimulación motriz. Entonces hay que ver bien cómo es ese entorno, pero también estar alerta porque me puede estar indicando algún trastorno subyacente. Y las dificultades en las respuestas a estímulos, lo que hablé recién sobre reactividad sensorial. En este caso también tenemos instrumentos de screening, los pediatras, que son más específicos. Por ejemplo, si yo estoy sospechando un trastorno del espectro autista, a partir de los 6 meses puedo administrar el chat, que es una lista con preguntas que son muy orientadoras, no son generales, son muy orientadoras al trastorno del espectro autista, y a partir de los 24 meses el chat modificado. Y con eso, si tengo una alta sospecha, descartado que el chico, por ejemplo, que no habla, no tenga una hipoacusia subyacente, o el chico que no me mira, no tenga, por ejemplo, una alteración visual, claramente tengo que empezar a hilar más fino para descartar que no tenga un autismo, o si lo confirmo, que entre en un plan de rehabilitación apropiado lo más precozmente posible. Y en cuanto al diagnóstico y tratamiento, por supuesto ya ahí se hace lo que hablamos recién, una interconsulta con un servicio especializado, armar el equipo, el acompañamiento a la familia, ¿no? La verdad que tengo otra charla sobre el momento del diagnóstico. La verdad que cuando uno empieza a recabar información sobre cómo impacta en la familia el diagnóstico,
de una enfermedad, de una condición crónica en su niño, es, la verdad, es como un cimbronazo, lo describen como una bomba atómica, como un momento de aturdimiento, como un momento de desolación. Entonces, lo importante acá es tratar de dar la mala noticia de la manera más humana posible, acompañando, siendo muy realistas, siendo esperanzadores, pero tampoco utilizar eufemismos, ¿no? Entonces, la mejor forma de acompañar es dar la información clara, es darles ese tiempo para que puedan elaborar ese duelo y ponerse a disposición para poder acompañar en la búsqueda de los recursos disponibles en la comunidad. A veces ingresan al consultorio muy angustiados porque de pronto sintieron que el recurso que ellos necesitan para abordar tal o cual aspecto no se encuentra en la provincia. Entonces se suma a ese dolor de este niño que de pronto no cumple sus expectativas, el dolor de saber que no está al alcance de ellos lo que debería idealmente recibir. Entonces es dar el tiempo como para poder acomodar con lo que hay y progresivamente vaya viendo qué es lo que realmente se tiene que jerarquizar en el acompañamiento de armar este equipo que va a seguir, digamos, por un tiempo prolongado a este niño en el cual se detectó un trastorno del desarrollo. Eso es muy importante. Y tratar de conocer cuáles son los recursos que hay en la ciudad, eso también en la localidad donde vive, eso también le da mucha tranquilidad a la familia. Y es muy gratificante. Y dijimos la evaluación cuidadosa de los hermanos. Hay que tener en cuenta que si bien los diagnósticos no son estables antes de los 3 años, no hay que perder la oportunidad de intervenir precozmente. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo una sospecha, independientemente que no tenga la causa etiológica, supongamos, yo tengo un chico con una discapacidad motora, y si yo no camina, es medio hipotónico, tiene hiperlaxitud articular, bueno, tiempo para ir viendo cuál es la causa como médica siempre voy a tener, para ver estudios complementarios, ver con el neurólogo, pero no puedo perder la oportunidad de enviarlo a rehabilitación. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro. Intervención temprana es la acción global que se aplica a los niños desde su nacimiento hasta los primeros 5 años de vida, con el objetivo de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades para que de esta manera se pueda lograr una buena comunicación e integración de su entorno familiar, escolar y social. Fíjense todas las áreas que tenemos que abarcar. A veces he escuchado, chicos, que porque va a estimulación temprana con un solo profesional, no puede hacer otras áreas. No, tiene que hacer lo que el chico necesite, ni más ni menos. En materia de rehabilitación hay que armar lo que se llama el traje a medida. El traje a medida es darle a cada uno lo que necesita. Si yo, por ejemplo, tengo un chico con trastorno del espectro autista, nosotros sabemos que entre más conductas autistas y menos autistas, una gran variedad. ¿Cuáles son las más autistas? Las que tienen menor interacción social, dificultades en la sociocomunicación, sería el punto, el ítem, para hablar claramente, con intereses restringidos, con conductas estereotipadas y con alteraciones del proceso o no a nivel sensorial. Se lo tiene que evaluar específicamente para ver de cuáles de todas estas áreas que yo mencioné tiene mayor o menor afectación para armar un plan de trabajo que se ajuste a las necesidades de ese niño. Yo puedo ver 2 chicos con autismo y ser absolutamente distintos entre sí los dos. Entonces no puedo armar el mismo plan de trabajo. ¿Se entiende? Además, si yo tengo un chico que tiene hoy por hoy un trastorno del desarrollo del lenguaje, yo tengo que actuar precozmente, no solo por el impacto, insisto, en la comunicación, en la integración social, sino porque a largo plazo tengo que ver que no vaya a ser un chico que tiene un trastorno específico de la lectura, una dislexia. Entonces, todo eso tengo que pensar cuando yo veo un chico en consultorio, ¿sí? Y acá traje una suerte, dije una suerte porque en realidad son pequeñas cosas,
Estos casos clínicos, las fotitos no son reales, son tomadas de internet, pero son chicos que yo he atendido en consultorio. Y lo que quiero demostrar con esto es que en realidad cuando uno está con todas las antenas puestas, con todos los sentidos puestos, cuando se toma un poquito más de tiempo en el consultorio para ver a un chico, puede encontrar cosas independientemente de que el motivo de consulta sea otro. Entonces, bueno, motivarlos a que empiecen a mirar a los peques, ¿no? En este caso era una bebé de 4 meses de edad que estaba internada en el servicio de clínica médica cursando una internación por un síndrome de distrés respiratorio, una bronquiolitis. Los datos relevantes al examen físico era la presencia de un soplo sistólico de 2/6 y este hallazgo. No sé si alguien quiere contestar o yo sigo, como ustedes digan, Juan Carlos. ¿Qué es lo que ven en la foto? Sí, si quieren poner en el chat o si quieren, así vamos transmitiendo. Como quieran, o yo lo cuento, como digan. Sí, Bueno, contalo mejor, les por el cuento. tiempo, ¿viste? Bueno, les cuento. Esta nena, cuando está tranquila, autorregulada, sin llorar, si ustedes pueden observar la foto de la izquierda, la comisura labial normal, pero cuando la niña empieza a llorar, se encuentra la asimetría de la boca. El llanto asimétrico, mejor dicho, la comisura de la boca asimétrica durante el llanto, asimetría durante el llanto. Esto no es aislado, el soplo sistólico y la asimetría de la boquita durante el llanto. En realidad, asociadas, conforman lo que se llama síndrome de Kegler. Tienen alto riesgo de presentar un retraso madurativo, que en el seguimiento en el tiempo la niña lo tuvo. A esta niña erróneamente se la había mandado para hacer fisioterapia, para rehabilitar la carita, pero en realidad no hay músculo para rehabilitar porque es la ausencia o la agenesia del triangular de la boca. Entonces, un mínimo detalle asociado al otro, lo que hablábamos recién, ¿no? Si era una malformación menor, aislada, o si va asociada con otra malformación, y descartar que no haya un síndrome nos cambia totalmente el seguimiento y el pronóstico, ¿sí? Caso clínico 2, es un masculino. Bien, perdón, el doctor Rendón, bueno, contestó perfectamente y muy bien su aporte. Llanto asimétrico, sonrisa asimétrica, perdón. Sí, llanto o sonrisa puede ser, no hay problema. Bien, vos traducime, yo no llego a ver los mensajes, yo sigo, vos me interrumpís y me avisás, ¿sí? Bueno, el caso clínico número 2 es un masculino de 6 años a 10 meses, esto es el servicio de consultorios externos, motivo de consulta fiebre, nada que ver, ¿no? Pero como datos relevantes durante la consulta, es un chico que interrumpe continuamente, salta de actividad en actividad y realiza este dibujito, ¿no? Ante la intención de mantenerlo un poco quieto, le ofrezco para que haga un dibujito. No sé si lo alcanzan a ver, pero yo se los traduzco, es un dibujito de un personaje, está muy bien dibujado para la edad, pinta, todo perfecto, pero cuando uno ve el dibujo, yo no sé si ustedes me están viendo, lo que a mí me llama la atención es que tiene diferentes tamaños de letra, empieza a escribir bien como nuestro sistema lo exige, de izquierda a derecha, pero cuando le falta el espacio empieza a acomodar las palabras por donde puede, se va para arriba, cuando corta la palabra no respeta las sílabas. Entonces, este niño, obviamente que superado su proceso agudo, su proceso febril, tiene que ser evaluado con un neurólogo, con la psicopedagoga, porque además he pedido el informe escolar como para ver qué es lo que denota en la escuela, más allá de este dibujito aislado que a mí personalmente me llamó la atención. El caso clínico número 3 es un masculino de 14 años, servicio de guardia central, es retirado de la escuela por dolor abdominal, cefalea y mareos. Datos relevantes, habla como extranjero, tiene un lenguaje excesivamente correcto para explicar sintomatología, antecedentes de conflicto escolar por repetir literalmente una frase de una película a una compañera, juro que te violaría y te mataría. ¿Se imaginan el impacto en la escuela de esta frase?
interrogando, indagando con la familia, venía siendo justamente víctima de bullying, por eso el motivo de consulta, el dolor abdominal, la cefalea, los mareos, no quería ir a la escuela, todos los 3 que venía sintiendo este joven, porque claramente con esa frase, el apercibimiento por escrito y bueno, todo lo que significó el impacto en el ámbito escolar, pero claramente es un chico que tenía de base un síndrome de Asperger. Entonces, al repetir literalmente una frase, no dimensiona el impacto emocional en el otro por carecer de empatía y de habilidades sociales. Entonces, obvio que con una sanción no iba a resolverse esta dificultad que había surgido en el colegio. El caso clínico número 4, un masculino de 11 años internado en el servicio de cirugía, cursando un posoperatorio de apendicectomía. Datos relevantes: bajo peso, se lo había incluso llegado a sospechar como una anorexia nerviosa, pero el chico no tenía una imagen distorsionada de su cuerpo, no le preocupaba el peso, no contaba calorías. Interrogando un poco mejor, extrema selectividad para comer, relacionado con el trastorno de procesamiento sensorial, claramente, intereses restringidos, muy focalizado en la robótica, habla como mexicano cuando en la familia nunca visitaron México, parecía pedante o maleducado, de hecho el primer encuentro conmigo no fue muy sociable, de nuevo, otra forma de presentación de un síndrome de Asperger, ¿sí? El rendimiento escolar, ya vamos a ver en otro caso clínico, no es sinónimo de que por debajo no haya un trastorno de desarrollo subyacente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, femenino de 7 años y 6 meses, también en consultorios externos, ya viene con un como motivo de consulta una sospecha de un déficit de atención derivada de la escuela. Los datos relevantes: impulsiva, interrumpe todo el tiempo, no respeta turnos, se aburre con facilidad. Sin embargo, tiene muy buen rendimiento académico, la mamá trae la libreta con calificaciones que oscilan entre el 9 y el 10, pero el informe escolar dice frecuentes distracciones, en su mesa hay elementos que no fueron solicitados, escribe, recorta, dibuja, pega, mientras se desarrollan otras actividades y otros etcétera que decía el informe, que claramente el abordaje psicopedagógico en este caso no tiene que ver con que no tenga facilidad para aprender, sino que no está disponible para aprender, porque hay que trabajar sobre lo que es la memoria de trabajo, la atención compartida, la espera de turnos. Entonces, ¿qué hacemos después del diagnóstico? Dijimos, brindar información clara a la familia, asegurarnos la accesibilidad a los tratamientos recomendados, armar un equipo de trabajo en el que la comunicación sea fluida. Y acá algo que es muy importante también, los padres como coterapeutas, me gusta más que los padres empoderados, pero bueno, es así. Se imaginarán que si el chico va solamente media hora a rehabilitación, 1 o 2 veces por semana, ¿qué hacen esos papás con un chico con un trastorno del lenguaje o con un trastorno de conducta? Los papás tienen que tener en su poder las mismas herramientas que funcionan para regular o para estimular la función que no adquirió este niño dentro del consultorio y poder trasladarla a las diferentes áreas. Por eso es tan importante la articulación con la escuela, por eso es tan importante armar equipos de trabajo en donde pueda darle a cada niño lo que necesita en el momento que lo necesita. Porque si el chico que se desregula en la plaza no tiene esa herramienta por parte del equipo, ese chico claramente empieza a tener alteraciones en la socialización que termina llevando a un aislamiento a la familia y a un estrés porque no pueden hacer una vida parecida a la que hubieran hecho si no tuvieran un hijo con un desafío en su neurodesarrollo. Entonces es muy importante conocer qué cosas lo regulan, qué cosas lo desregulan, poder armar lo que se llaman ambientes o entornos amigables para que de pronto ese chico pueda encajar, entre comillas, en los diferentes espacios en los que se desenvuelva su vida, ¿sí? Y esto sería un plan de trabajo centrado en el niño y su familia, lo que se traduce en cuidar la calidad de vida de todos los integrantes de la familia, el cuidado de los cuidadores, no olvidando que
y antes de eso me voy a detener 2 minutos en el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no es obligatorio tramitarlo, pero sí habilita a que puedan acceder a diferentes tipos de coberturas, a que puedan acceder a través de un pase libre de transporte a las terapias o a los controles cuando la familia tiene que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, siempre alentarlos a que no es un rótulo, que sino es casualmente lo que los va a habilitar para mejorar la calidad de vida del niño y su familia. Entonces, cuando cuidamos a los cuidadores, no nos tenemos que olvidar que un ser humano tiene todo por ganar si no recibe un veredicto inapelable de un miembro de la sociedad. Esto lo dijo Matt Manoni, una psicóloga del siglo XX. Y esto marca bien la diferencia, cuando antes, por ejemplo, en base a un diagnóstico X, había como una sentencia, ¿no? No va a poder hacer esto, va a vivir tantos años, no va a poder esto otro. Ahora no, ahora desde el modelo social de la discapacidad sabemos que las posibilidades de esa persona van a depender mucho de lo que el entorno haga, ¿no? El entorno amigable para que pueda socializar, un chico que pueda acceder a una facultad, por ejemplo, porque hay una rampa o porque hay un colectivo en donde se pueda trasladar con su silla de ruedas, la presencia de los acompañantes terapéuticos en las escuelas como para enseñarles a esos chicos que de pronto no pueden adquirir el aprendizaje a distancia, puedan aprender a través del uno a uno con una distancia más corta hasta que finalmente puedan lograr aquello que espontáneamente no pudieron, ¿no? Y también entender que el conocimiento se transforma en sabiduría a través de la compasión, esto lo dijo Chogyam Trungpa, un monje tibetano, es decir, compadecerle del otro no es tenerle lástima, sino es eso, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para ayudar al otro, para mejorar la calidad de vida del otro? ¿Cómo me gustaría que me traten a mí si fuera yo el que estuviera en esa situación? Habilitarlo, ¿no? Creo que eso es lo más importante y lo más lindo cuando uno puede acompañar a familias que están atravesando por una situación difícil con algo que no es otra cosa que su propio hijo, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más lindo que tenemos los pediatras cuando podemos estar cerca de estas situaciones. En relación al bullying voy a decir solamente 2 palabras, que es un modo de tratar, o mejor dicho, maltratar a una persona, pudiendo entenderse como molestar, hostigar, acosar o agredir, tanto física como psicológicamente, a alguien de manera repetitiva y sostenida en el tiempo. Es una conducta errónea manifestada por parte de una o varias personas hacia otra percibida como más débil o vulnerable. ¿Por qué lo termino enganchando en la charla? Porque si ustedes vuelven a leer la definición, habla de que es una conducta errónea. Y si estamos hablando de trastornos en el neurodesarrollo, donde hay chicos que tienen alguna dificultad, claramente pueden estar de los dos lados. Pueden ser víctimas, por ejemplo, algún chico que se le ríen porque lee mal y a lo mejor de base tiene una dislexia, o porque habla mal y a lo mejor tiene una disfluencia, o porque no entiende un determinado aprendizaje académico en matemáticas, tiene una discalculia o tiene una discapacidad intelectual o es inquieto y molesto. Va a ser siempre candidato a que lo molesten, porque a lo mejor estalla, un chico con déficit de atención, porque no maneja emociones. Y al revés, a lo mejor hay un chico que es el que molesta, el que hostiga, el impulsivo, el que desafía, y a lo mejor también tiene un trastorno del neurodesarrollo que no ha sido diagnosticado. Insisto, muchas veces se creen que solamente hay que sancionarlos, o queda ese pseudo concepto de que los padres son permisivos o que los padres no ponen límites. Entonces, por ahí no juzgar tan severamente, poner paños fríos y tratar de ver si de atrás de esa conducta no hay algo. Descartado esto, por supuesto, claramente la violencia no tiene por qué permitirse bajo ningún punto de vista, pero sí pensarlo cuando hay una situación de bullying, ¿sí?
Y tener en cuenta también, porque por ahí con las redes es como que todo estalla rápidamente y se viraliza, tienen que haber 3 protagonistas: el agresor, la víctima y los espectadores o alentadores. No es bullying una pelea ocasional. Entonces, en ese caso, hay que tratar de acompañar a las familias, de nuevo, bajo ningún concepto permitir que se enfrenten las familias entre sí. Hay protocolos, las escuelas lo conocen, acercarse, dialogar y tratar de ver cuál es la situación de cada una de las partes, es lo mejor que uno puede asesorar en esos casos, y siempre dejar constancia de que si hay alguna dificultad en la escuela, el pediatra también está para acompañar. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque, bueno, para los chicos la escuela es lo que para los adultos es el trabajo. Entonces, así como a un adulto cuando no tiene trabajo, cuando tiene alguna dificultad en el trabajo, le genera estrés, para los chicos también. Entonces, el mejor lugar donde pueden aprender a manejar habilidades sociales es en la escuela, y muchas veces a través de estas situaciones es cuando aparece ese desafío para poder intervenir y acompañar. Bueno, espero que les haya gustado lo que presenté, que haya sido útil, que no los haya aburrido demasiado, y si surge alguna pregunta y puedo responderla, quedo a disposición. Muchas gracias. Muy claro, Analía, como siempre. Yo creo que un poco, bueno, es lo que estamos pregonando, ¿no? Todos los pediatras, ¿no? Que nos tratemos de capacitar, ¿no? Y es lo que, para rescatar algunas cosas que dijiste, que muchas veces el pediatra es el eje o sea, como partícipe necesario, el que está en contacto, ¿no? Con todos los especialistas, y es el que generalmente deriva, ¿no? Otro tema, bueno, decir la libreta es muy importante que tratemos de llenarla, porque quizás muchos no conocen el IODI, que es un screening muy bueno, como el PURNAPE, pero es muy importante que todo el mundo lo tiene, y tanto la parte privada como pública. Y generalmente, bueno, hacerte una pregunta, a ver, ¿qué pasa si hasta que surjan, porque hay muchos médicos, quizás no son pediatras, estoy en el interior y sospecho que tiene algún trastorno del desarrollo? ¿Qué haría en ese momento? O sea, y supongamos que yo tengo un psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo en el lugar, que lo tengo, pero no sé qué hacer. ¿Empiezo a tratarlo o espero tener un diagnóstico preciso? Porque muchas veces estos diagnósticos, como habías dicho, muchas veces no se pueden detectar con ningún método complementario, solamente con los test que existen, ¿no? En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? No, cuando uno tiene un poco lo que yo armé era pensando en esto, ¿no? Hay muchos colegas que no tienen los recursos, pero siempre hilar finito, ¿no? Preguntar bien en las condiciones, no lo mencioné, pero el IODI también contempla las condiciones socioambientales, ¿no? Porque es muy clara la diferencia cuando hay una sospecha clara o cuando hay algún componente emocional. Entonces, ver bien cómo es lo vincular en la familia tiene que ver, bueno, dónde vive esta familia, quién lo cuida, cuál es ese adulto responsable, si fue un embarazo deseado, no deseado, si hay situaciones de violencia, bueno, alguna otra cosa que pinte más para algo psicológico, pero siempre tengo que descartar lo orgánico primero. Entonces, y hacerle también entender a la familia que no es una urgencia, a lo mejor, que lo vea el neurólogo allá, pero sería prolijo en algún momento planificar eso, pero nunca perder la oportunidad de, si requiere del abordaje con un psicólogo, con un fonoaudiólogo, ir haciéndolo con los recursos que tenga. Y de nuevo, lo vuelvo a repetir, los padres empoderados. No tengo fonoaudiólogo, no hay turno, porque realmente no hay muchas veces. Darle algunas pautas para estimulación del lenguaje es bastante simple, es bastante práctico, y eso también baja el nivel de ansiedad para los papás, ¿no? Entonces no quedarse solamente con que si no tiene el profesional no hace nada,
o que, bueno, es mimosito y hay que esperarlo. O sea, evaluar bien dónde está criándose ese niño, ver con qué recursos cuento, y sí hacer valoraciones formales sería lo ideal en un segundo plano. Bien, ¿alguna pregunta del auditorio? Es en el chat. Doctora, ¿no? aquí les leo una de las preguntas para ustedes. Buenas noches, excelente Analía, es la doctora Canil de Salud Municipal. Quiero preguntar sobre el trastorno de desarrollo y adicciones maternas. Y otra pregunta es la interacción entre la escuela y salud para que estos niños no sean discriminados por los docentes. Yo la verdad que con la escuela tengo excelente relación. A mí la verdad que me encanta entrar en las escuelas, soy sincera. A veces habrá que ver a qué le llaman discriminación, porque por ahí yo creo que es como un mecanismo de defensa por parte de algunos docentes, es decir, yo no entiendo y en realidad no saben cómo. Pero cuando uno se llega y se acerca y los habilita y muestra las herramientas, la verdad que la escuela, yo donde he estado, ha mostrado cierta apertura y he entrado a varias. Por ahí, porque mis pacientes, me gustaría que usted esto que me explicó a mí se lo explique a ellos. Nosotros tenemos también que elaborar 3 tipos de informes distintos. Eso también tenemos que saber cómo elaboramos el informe. Si nuestro informe es para habilitarlos claramente para la escuela, no tenemos que hacer énfasis en lo que no puede hacer el niño o en el diagnóstico médico. Lo que tenemos que hacer es esto, adjuntar de acuerdo a los informes que vamos recibiendo, cuáles son las áreas en las que falla ese niño y de qué manera se lo puede apoyar. Eso por un lado. Y por otro lado, es complejo en el sentido de que, a ver, por ahí el discurso que llega solamente es, tiene derecho a la educación, pero tampoco es posible que haya padres haciendo las veces de acompañantes terapéuticos. Entonces, es decir, la escuela te abre el espacio, pero el que está fallando es a lo mejor el sistema que no pone los equipos, los apoyos que ese chico necesita. Entonces, habría que ver bien a qué le llaman discriminación, si es que realmente no hay cupo, si es que realmente no están dadas las condiciones, si es que realmente quiero y puedo, pero no sé cómo, y del otro lado, bueno, la escuela me tiene que poner los apoyos, entonces habría que ver bien cada caso en particular. A mí me ha pasado de ver chicos que a lo mejor los papás han ido, es una mochila enorme para los padres el tema de la escuela, ¿no? Pero bueno, de decir, no me quieren dar el informe. Y a lo mejor yo mando con un RP que me den el informe escolar porque está siendo evaluado ese niño y en la siguiente consulta el informe está. Y de acuerdo a lo que se ve en la escuela y de lo que nosotros desde lo médico vamos viendo, bueno, ver de qué manera podemos articular. Pero si es para una obra social, por supuesto, hacer énfasis en lo que necesito como insumos. Pero si es para la escuela, hacer énfasis en qué áreas ese chico está fallando, necesita apoyos y obviamente tiene que haber un compromiso por parte del equipo. En alguna capacitación escuché que los equipos tienen que trabajar como en época de vacaciones, no como las empresas de turismo. ¿Cuándo? Antes de que empiecen la escuela. Cosa de que eso esté todo aceitado y ahí reevaluando permanentemente si los objetivos se cumplieron o no, y si no se cumplieron, si fallaron o no las estrategias. Tiene que ser más dinámico. Pero la verdad que si nos comprometemos los pediatras, hay más posibilidades de que ese chico la pase un poco mejor en la escuela, ¿sí? Y en relación trastornos de desarrollo y adicciones maternas, por supuesto que son factores de riesgo que uno contempla porque puede haber noxas que actúan dependiendo también de en qué momento del desarrollo de ese embrión, cuanto más precoces sean, más posibilidades de que haya un trastorno del neurodesarrollo, sí están asociadas claramente. No sé si alguien más. Bien, hay otros mensajes de Atencio, del doctor Atencio, excelente doctora. Fabiana Magdalena Elías dice, felicitaciones a Analía, excelente exposición. Mirna Genaro dice, muchas gracias, Doc. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de cada TD, de cada trastorno de desarrollo, puedo esperar aquí en Catamarca? Y ahí tendríamos que preguntarle a las chicas de la Junta Evaluadora de Discapacidad
En algún momento para una mesa redonda que presenté en Tucumán me habían pasado bien la estadística discriminada entre lo que era discapacidad intelectual y discapacidad motora o física, pero hay pacientes que tienen una discapacidad mixta, ¿no? Entonces, ya, la verdad que en este momento puntualmente no lo tengo. Sí puedo decir que el número de consultas por este tipo de sospechas aumentó, y después de la pandemia es impresionante, y Juan Carlos puede decir lo mismo, creo yo. Sí, ¿Te puedo preguntar por realmente, qué, Analía, eso? La verdad que justamente ahora yo estoy cursando una diplomatura en trastornos del aprendizaje, y también lo planteé con la gente que hace específicamente, ¿no?, aprendizajes, y no hay una respuesta clara. Nosotros personalmente creemos que el impacto de la tecnología, alguna radiación, está descrito, por supuesto, ¿no?, que la tecnología, lugares con más urbanización como las autopistas, las radiaciones de las antenas y todo eso está descrito que pueden provocar mutaciones, porque esto tiene que ver con mutaciones genéticas, pero fue como que la exposición a las pantallas hizo un boom en motivos de consulta, chicos que no interactúan, chicos que no sonríen, que no te miran, que los hablas, los llamás 6 veces por su nombre, no te responden, moviste un sonajero y se dan vuelta a mirar el sonajero. La verdad que ni hablar que están atraídos por las pantallas, la verdad. Lo que pasa es que le estamos echando la culpa de eso a todo, me parece. Porque también para la menarca precoz también es la misma cosa y entonces como que nos estamos quedando un poquito sin argumentos. Bien. Veía un acá una poquito para, pregunta de la doctora Canil que es interesante, ¿no? Dice, participación de los propios pacientes con algunas de estas patologías en la toma de decisiones terapéuticas. En realidad, el grado de participación que puede llegar a tener un chico va a depender del plan de trabajo con el que se lo haya abordado. La verdad que en algún momento he tomado unas capacitaciones sobre habilidades sociales, cómo se trabajan las habilidades sociales en chicos, por ejemplo, específicamente con trastorno del espectro autista, que tienen un alto funcionamiento o un nivel intelectual, comunicación, ingresan a planes de trabajo que los pueden utilizar a ser, digamos, como más sutiles a la hora de decir algo que no les guste, el intercambio de roles, y que pueden participar en ese tipo de actividades, los resultados son muy buenos y claramente apunta a que sean más autónomos en un futuro, a que puedan aspirar a un trabajo con apoyo, ¿no? Porque a veces estos chicos en la adultez no es que fallan porque no tengan un nivel intelectual adecuado, sino que fallan porque no saben cosas básicas como ponerse de novio, o por ejemplo porque desde la sensorialidad no toleran darle un beso a una persona. Y a lo mejor dicen una frase que terminen de decir, pero no saben cómo funcionar en sociedad. Entonces, eso a lo largo les lleva a tener demasiado trastornos de ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos, que son las comorbilidades del adulto, cuando estos chicos no son abordados a tiempo y a lo mejor solo nos ponemos el foco en la nota de la escuela y a lo mejor no está socializando, que es otra de las grandes funciones que cumple la escuela. Entonces es tan importante ver no solamente cómo responde dentro del ámbito que pasa en el recreo. sí, Ay, un se corta. poquito, sí, para aportar, sí, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí, un poquito para aportar lo que decía, bueno, para reforzar generalmente la estadística, o sea, la prevalencia, supongamos un TDAH de 4 a 7% y de autismo generalmente de 2 a un 5%. Quizás antes no se veía tanto porque estos son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? No es que, o sea, factores ambientales afloran a sus cuadros ya preexistentes, o sea, ya lo tienen, ¿cierto? Y hay muchos factores que influyen, por supuesto, la prematurez, y uno si empieza a indagar, que eso antes no lo hacíamos cuando encontramos algún trastorno de neurodesarrollo, seguramente que hay alguien más en la familia, seguramente que no son detectados incluso en forma adulta, ¿no? Eso es importante.
Ujú. Exacto, exactamente. A veces el diagnóstico del padre se hace a través del hijo. Exactamente. Acá la doctora Toledo dice, bueno, hermosa charla, gracias, Doc. Same Catamarca, Alejandro Toledo. Y Alejandra Bosa dice, los padres cada vez menos estimulan emocionalmente a sus hijos, eso es cierto. Por ejemplo, la madre le da de mamar y no mira a su hijo en ese momento tan importante. Y yo creo que ese momento es donde también se puede detectar un niño que tenga autismo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque a los 6 meses ya podemos estar sospechándolo y tiene que ver si mira o no mira a la mamá. Una de las preguntas del MChat es eso, si el bebé miraba a la mamá cuando tomaba el pecho, ¿no? Increíble estos detalles que son, parecen menores y sin embargo, observándolos y en un conjunto nos dan pautas muy importantes. Yo creo que la Sí, es participación muy... de los papás en el diagnóstico es muy importante. Creo que esto que usted dijo, Doc, del impacto que da en la familia o que genera en la familia un diagnóstico semejante, eh, es, 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 es un cimbronazo terrible, ¿no? Pero hablaste mucho de los padres como coterapeutas, de los padres que tienen la capacidad de entender cuál es el diagnóstico, qué es lo que está pasando y darse cuenta que la manera de ayudarlo a su hijo es abordarlo lo antes posible. Porque quizás lo dejamos pasar, no se porta mal, no, abordémoslo, hagamos eso, esa tarea precoz me parece que el cambio en el futuro del niño es muy importante. Y sí, tenemos que ser conscientes de que, bueno, nosotros tenemos en las manos los futuros hombres, ¿no? Entonces, y mujeres, como nos decían a nosotros cuando éramos chicos. Entonces, bueno, ver qué calidad de futuros adultos dejamos es responsabilidad compartida de la familia con los pediatras, así que bueno, actuar precozmente creo que mejora mucho el futuro de estos chicos, ¿sí? No veo más preguntas. Doctor Marín, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle a estos doctores? No, yo preguntas, no, yo más que nada, como siempre, me gusta reflexionar sobre estos temas. Em, yo creo que cada vez vemos más de esto porque tenemos médicos, pediatras que están muy estimulados en encontrar precozmente este tipo de espectros. Y se habla tanto socialmente que los padres me parece que están un poquito más alertas también. Por eso es que como que el número aumenta y uno cree que en relación al pasado hay más. Yo creo que en el pasado estaban subdiagnosticados y que ahora hay más precisiones clínicas para hacer diagnósticos correctos de esto. Tal vez en el futuro haya estrategias más cuidadas para que estos niños desde temprano sean estimulados correctamente y que puedan alcanzar un desarrollo y un potencial muchísimo mayor del que pues, tenían antes. Entonces yo creo que este tipo de trabajo, como hace Analía, como hace la Sociedad de Pediatría, de estimular tanto a médicos como a familia, educar y seguir en esta senda, yo creo que es muy importante. Y tal vez esta charla en un par de años sea diferente a lo que la diste hoy, Analia, con otra perspectiva, porque se sigue evolucionando en esto. Y me encantaría que la próxima charla de esto sea multidisciplinaria y que también tenga el mismo análisis otros auxiliares de la medicina que la ven diferente a nosotros. Los fonoaudiólogos, los terapistas ocupacionales, la gente que está atrás de los chicos, para que juntos vemos cuáles serían las estrategias más importantes para esto. Yo me imagino, desconozco, pero me imagino que la Sociedad de Pediatría, Argentina de Pediatría debe estar trabajando en cosas multidisciplinarias para tratar esto, porque evidentemente los médicos nos quedamos cortos en algunas cosas. Exactamente, mira, justamente tocaste algo.
porque esto hay que incursionar generalmente con la sociedad y con educación. Nosotros, yo estoy involucrado mucho y Analia también, su esposo también, o sea, yo creo que hay muchos pediatras que están involucrados en estos trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y estoy resulta en una fundación de niños autistas de acá de Catamarca y otro de una asociación de padres con TDAH. Y ahí realmente uno ve y escucha a los padres, porque hay que escuchar a la familia, a ver eh, cómo sufre, porque una es recibir el diagnóstico y otra a ver cómo tratarlo. Y entonces llegamos a una conclusión en esa asociación de que el principal problema donde se evidencia es en la escuela. Entonces empezamos a trabajar con la escuela. Por suerte nos abrió educación especial del ministerio, tuvimos varias reuniones con la ministra, con el gobernador, con bueno, diferentes partes. Te muteaste, Juan Carlos. ¿Escucha? Sí, está Ahora perfecto, sí. dale. Estamos capacitando, ya capacitamos a los directivos, porque primero el directivo tiene que saber, a ver, si tengo este problema, qué hacer, a quién derivar, cómo enfrentar, ¿cierto? Ya capacitamos los directivos, en otra capacitación hace 15 días lo hicimos a nivel secundario, porque estos trastornos no es que desaparecen, sino que se van modificando con la edad. Y ahora el 14 y 15 creo que era, son 2 jornadas, estamos capacitando a los docentes a nivel primario. Por suerte tenemos buena aceptación, tuvimos como 600 docentes la última vez y ahora hay 1.100 inscritos de docentes, ¿no? Y en ese equipo está fonoaudiólogo, psicólogo, una abogada y hay otros padres que son psicólogos que tienen niños autistas, porque eso también hay que ver. Como hay distintos niveles, yo le decía, bueno, muchas veces el autista muy severo es fácil de diagnosticar, pero los borderline, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿no? A ver qué hacer, porque no son diagnosticados y como decía Analía, por ahí vienen el tema del bullying, ¿me entiendes? Porque no se relacionan, porque no les gusta compartir, no saben cómo compartir. Son los Y chicos otro raros. claro, y muy importante eso, si nosotros detectamos en forma precoz, nosotros tenemos, bueno, Andalía la otra vez estábamos compartiendo una guardia, decía, bueno, que tenía un instructor que era un Asperger. O sea, son médicos, si nosotros detectamos, hay médicos, TDAH, hay abogados con TDAH, hay Asperger y son muy buenos en su tema porque lo apasionan tanto, son muy estructurados y realmente ese potencial que se busca descubrir realmente son muy, en el futuro son muy requeridos por diversas empresas de lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, si había uno que le gustaba la robótica y se metía tanto en la robótica que era el mejor, pero ese sí no tenía amigos, no podía compartir, no, le faltaba ese feeling con otras personas. Por eso digo, si nosotros detectamos que seguramente tenemos en la sociedad catamarqueña y a nivel nacional y a nivel mundial, porque está descrito, esto no es una incidencia a nivel catamarqueño, o sea, yo creo que podemos mejorar, ¿no? Entonces nos tenemos que involucrar todos, educación, salud, la sociedad, porque esto también, los niños cuando son discriminados ni siquiera son invitados a los cumpleaños, pobre familia, pero realmente hay que vivirlo, ¿no? Entonces, de la Sociedad de Pediatría tratamos de involucrarnos y bueno, por supuesto nos falta mucho y como decía Andalí, hay que escuchar a los padres. Los padres realmente son ellos los que sufren y los que también ayudan y están más capacitados muchas veces que nosotros, porque ellos lo viven, nosotros decimos, mira, tenés que hacer esto, pero ellos quizás ahora con el internet sabe y tiene más información, que eso no ayuda, pero nosotros tenemos que orientarlo. Está bien, pero debe ser súper difícil, por lo que decía Analía, ponerle el sello al chico. Ese momento en el cual, porque el chico que es abiertamente un trastorno neurodegenerativo, es normal, o sea, los padres no se van a sorprender de lo que uno le dice. El tema es los que son borderline o que no están tan seguros. Dar ese diagnóstico a un padre debe ser una circunstancia tremenda para un pediatra.
Sí, seguramente, pero ya la escuela, o sea, la escuela es donde ahí se manifiestan porque a medida que se va escolarizando van apareciendo problemas, ¿no? Y el padre ya va pidiendo ayuda, pide ayuda. Entonces ya como que algo sabe. Y hay otros padres que por más uno que le explique, no quiere aceptar. Hasta que al último, bueno, uno tantas veces que le explica cómo es la evolución de esto, que si se trata en forma temprana y multidisciplinaria, eso es también muy importante, como decía Analía, cada paciente o cada niño tiene un tratamiento específico, no es general para todos, depende qué área de su cerebro está alterado y ahí estimularlo, ¿no? Ya sea el lenguaje, la socialización, eh, la alimentación, porque algunos chicos, por ejemplo, autistas son muy selectivos, no quieren comer diferentes comidas, entonces ahí tenemos que trabajar con los terapeutas ocupacionales, bueno, diferentes terapeutas que nosotros tenemos que dirigirlos, porque no son todo lo mismo, ¿no? Eso es muy importante, por eso decía, el pediatra es el eje, y él es el que va derivando y viendo, y el monitor es el colegio. Si el colegio anda bien con sus amigos, el entorno familiar mejora, es porque estamos haciendo bien las cosas. Ahora, si en el colegio no anda bien, el entorno familiar anda mal, empieza a separarse los padres, entonces algo está funcionando mal. Quizás hicimos un mal diagnóstico, porque un diagnóstico es generalmente por test. O se va agregando otra comorbilidad, que no lo vimos al principio. Eso también es importante saber. Entonces, por eso el pediatra tiene que volver y volver a controlarlo y controlarlo hasta que nosotros vamos viendo cómo va evolucionando ese niño. Y el termómetro, como digo, es la escuela y la sociedad. No Yo sé si por mí, está Analía o se la última cortó. pregunta, sí está Analia. Una pregunta para el final. ¿Cómo es el paso de estos chicos al médico clínico de adulto? ¿Querés contestar, Analía? Estás muteada, Ana. Me diste pie porque vos sabés que cuando la armaba la charla pensaba esto. Mira, me diste pie y me encanta que sea un médico de adultos el que lo plantea, porque yo lo había pensado y después cuando te pones a hablar y qué sé yo pongo las filminas como guía, pero después voy diciendo lo que me surge en el momento, ¿no? En base al conocimiento previo que uno tiene, ¿no? Tratar de compartir en este pequeño espacio todo lo que uno hace en el día a día, lo que fue aprendiendo en todos estos años, para casualmente habilitar a colegas que puedan hacer algo parecido. Y es muy necesario trabajar en esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como pediatras, como bien dice Juan Carlos, nucleamos. Yo siempre cuando los familiares empiezan a escuchar estos múltiples tambores, siempre les digo, bueno, pensemos que esta situación es como que es un árbol. Las especialidades son las ramas, pero el pediatra siempre es el tronco del árbol. Es donde vamos a unir toda esa información y vamos a tratar de consensuar cuál es la mejor opción en este momento, ¿sí? Todo es dinámico, todo fluye. A las familias hay que ayudarles a entender que con un niño, con un desafío en su desarrollo, es el día a día, sin expectativas. Y esa es la forma en que empiezan a disfrutar de su hijo como papá y no focalizarse solamente en terapias, procedimientos, medicamentos, controles, porque termina obviamente desgastando a la familia. No hay que olvidarse que también hay hermanos y que hay otros proyectos de vida que la familia tenía, ¿no? La mamá que antes trabajaba y tiene que dejar de trabajar, que a lo mejor pensaba tener 4 hijos y termina teniendo 1 o 2, que a lo mejor termina separada, porque hay un gran porcentaje de familias que terminan separándose, en donde, como decía una vez una amiga, por ahí termina siendo como un árbol de otoño, ¿no? Buscando apoyos, buscando sostén, empiezan a desaparecer incluso hasta familiares y queda como un arbolito de otoño con una sola hojita ahí prendida, esa única mano que a lo mejor está presente para acompañar a esta mamá, a esta familia en esta situación. Entonces todo eso uno lo tiene que contemplar en el momento de la consulta. Y después cuando se va empoderando, se va acomodando la mochila con toda esta nueva situación, llega el momento de la transición. Y ahí es donde vuelve a aparecer la desolación, porque realmente no hay equipos de transición. Empieza a verlo o el neurólogo o el psiquiatra. Ya la rehabilitación por ahí se empieza a espaciar, porque
es como que también los chicos cuando se hacen más grandes se cansan de su rehabilitación, y ahí empiezan a haber pocos espacios, ¿no? Porque también la estimulación temprana, por ahí hay muchos centros con los niños pequeños, con la escuela primaria, pero la escuela secundaria y la transición hacia la adultez es otra cosa. Entonces habría que ver desde las sociedades científicas, desde el colegio médico, cómo empezamos a organizar equipos de transición entre todo esto complejo que vemos los pediatras y que después se empieza a ver por parches en el adulto, ¿no? Y que muchos de los médicos de adultos quizás no saben de tantos síndromes como los que nosotros vemos en pediatría, ¿no? Es como que más separado órgano por órgano. Así que bueno, a ver, Pablo, si organizamos algo. Sí, porque, a ver, yo creo que salvo los neurólogos, que les toca de lleno, y los psiquiatras de adulto y algunos clínicos, el resto está muy descolgado de todo esto. Y yo creo que es tan pesada la carga para los pediatras. Está bien, es la etapa del desarrollo y es donde más uno tiene donde más intensivo tiene que ser todos los tratamientos, los médicos y los otros. Pero la persona sigue creciendo y su psique sigue madurando y con la adultez van a tener nuevos desafíos y Y nuevas... para hay mayor sobrevida, por ejemplo, de prematuros extremos que antes no había, mayor sobrevida de chicos con síndromes genéticos que antes no sobrevivían, porque, bueno, obviamente la tecnología hace que haya mejores chicos que viven con tecnología asistida en la casa, ¿no? Los papás se van haciendo grandes y desaparecen los apoyos, y por otro lado, la transición de dejar el pediatra para ir a un médico de adulto para un papá es muy duro, porque es el médico que lo conoció toda su vida. Entonces hay que pensar en equipos de transición. Mira, me sacaste la palabra Me porque no había imagino, pensado. me imagino que ustedes deben, sobre todo vos y la gente que está más, tu marido y la gente que está muy metido en esto, deben estar viendo chicos más allá de los 16 años, porque los Sí, mismos sí. padres no los dejan y a los chicos le tienen confianza. Entonces es muy importante madurar la sociedad médica y la comunidad médica que estas cosas la vamos a ver cada vez más los médicos que hacemos adultos. Y estar preparados, las especialidades que ven esto, o las potencialidades de especialidades que tienen que ver esto, para recibir todos estos chicos que ustedes manejan de niños porque la revolución hormonal y con los problemas de la adultez deben cambiar completamente la visión que tienen estos chicos de su propia enfermedad y el entorno. Así es. Así es. Bueno, tarea pendiente, ¿no? Nos pondremos entonces en campaña, pero gracias por darme pie porque lo había pensado. Lo vengo Lore, pensando hace rato. Lore, ¿qué pensás? Sí, ahí está el doctor Oscar Reales, que estaba levantando la mano, que quería participar con alguna pregunta. No sé si se le abre el micrófono, ¿cómo lo Sí, puede? Oscar, habla si querés o escribí. No lo veo ahí. Oscar, Ahí está. no me parece que tuviera, lo que tienes, no tiene la mano. No, No. hace un ratito tenía, después. Bueno, pero se arrepiente, Oscar se arrepiente Bueno, se rápido de las arrepintió cosas. entonces. No, no, no. O Bueno, capaz que ya escuchó la respuesta de lo claro. que iba a Ahí está. preguntar el doctor, pero si no, acá estamos. No, de 10. Bueno, Lore, todo tuyo. eh, bueno, doctora, le agradecemos muchísimo, fue excelentísima su clase, ha tenido mucha audiencia, mucha Muchas gente ha gracias. participado porque este tema suyo generaba mucho interés. Es un tema Muchas gracias. tan actual, así que y ha sido muy clara, la felicito Muchas y le gracias. agradezco nuevamente, inmensamente, por dedicarnos un tiempo. Y doctor Juan Carlos Muchas Carabajal, gracias por la invitación. doctor Carabajal, le agradecemos muchísimo su participación. Como decía el doctor Marín, siempre presente en la Sociedad de Pediatría con nosotros, siempre aportando todo su conocimiento, su experiencia, y bueno, con todos temas relevantes. Así que agradecemos muchísimo, le damos muchas gracias a todos los que han estado participando y escuchando.
Y queremos hacer anuncio para la próxima clase, el próximo viernes vamos a tratar inmunizaciones, estrategias de inmunización con el doctor Santillán Turres, que también es un tema muy importante a partir de todos los procesos virales que nos han acompañado estos últimos años. Y bueno, va a ser la última clase de pediatría, después va a comenzar el módulo de clínica médica. Hay muchas dudas en cuanto a si el curso se puede rendir únicamente por módulos. No, yo quería aclarar eso porque ha habido muchas preguntas de manera individual. Para obtener el puntaje por el curso deben rendir los exámenes de todos los módulos. Cada clase tiene su examen y al finalizar el año, donde hemos ya visto todos los módulos, es donde se obtiene el puntaje, ¿sí? Teníamos mucha pregunta sobre ese tema. Bueno, doctor Marín. La idea del curso es que el curso sea de múltiples especialidades y para que nuestros múltiples médicos la puedan aprender los temas y podamos llegar a la mayor cantidad de gente con los temas más diversos. Así que si el curso es anual, los exámenes son anuales, solamente que se van rindiendo clase a clase. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, como siempre, siempre estás. Vos sabes que nosotros estamos agradecidos siempre contigo y con la Ciudad Argentina de Pediatría Filial Catamarca. Y Analia, mi amistad completa contigo y gracias por todo. Y fue hermosa la clase y te felicito mucho. Bueno, muchas gracias. Me alegra que haya sido útil y atractiva para todos. Y bueno, cualquier duda, ya saben, yo estoy en el hospital de niños. La mayoría de la gente tiene mi contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud, los colegas que estén en el interior, bueno, se contactan y ahí tratamos de armar redes de trabajo, porque esto es imposible hacer un trabajo unipersonal, tienen que ser redes. Entonces, conmigo siempre van a contar, ya lo saben. Y bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Que pasen un hermoso fin de semana en familia, como siempre digo. Nos vemos. Hasta luego, querido. Hasta luego. Nos vemos.